Febrero de 2026. Un expresidente suelta una frase. Un presidente responde con una orden secreta. Y de repente, el gobierno empieza a hablar de vida no humana. Pero la verdadera pregunta no es si existen. Es por qué te lo están diciendo ahora. Porque si esto es real, significa que todo lo que creíamos saber podría cambiar. Lo que estás a punto de escuchar no es solo política, no es solo ciencia. Es una batalla por algo mucho más poderoso, tu percepción de la realidad. Porque cuando el poder controla la narrativa, controla el mundo. Hoy vamos a analizar lo que algunos ya llaman la maniobra de soberanía perceptual más grande del siglo. Todo empezó con algo aparentemente inocente, una conversación relajada en un podcast. Barack Obama, famoso por su control discursivo, dejó caer una frase que rompió décadas de ambigüedad gubernamental sobre fenómenos aéreos inexplicables. No confirmó conspiraciones, no mostró pruebas, pero dijo lo suficiente para abrir una grieta. Y entonces ocurrió algo fascinante. Donald Trump respondió públicamente acusándolo de haber revelado información confidencial. Y añadió una frase que desató una tormenta interpretativa. Son reales, pero yo no los he visto. Una frase perfecta, porque confirma sin demostrar, valida sin explicar. Eso crea poder. Horas después llegó la bomba. Una orden ejecutiva para desclasificar archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados, inteligencia no humana y vida extraterrestre supuestamente. A día de hoy, no existe confirmación pública verificable independiente. Pero hay un detalle que pocos notaron. La orden fue asignada al secretario de guerra, un término históricamente cargado, y no simplemente al de defensa. ¿Casualidad? ¿O una forma de enmarcar el fenómeno como asunto militar y no científico? Porque el lenguaje importa. Las palabras definen cómo interpretamos la realidad. Y quien define el vocabulario, define el mundo. Luego surgió una revelación aún más inquietante. Según declaraciones públicas de Lara Trump, nuera de Donald Trump, el presidente tendría preparado un discurso guardado, listo para el momento adecuado. Piensa en eso un segundo. Si el discurso existe antes de que se publiquen las pruebas, entonces el anuncio no depende del descubrimiento, depende de la decisión. Y eso cambia todo. Y aquí es donde la historia deja de ser curiosa y se vuelve estratégica. En geopolítica, el cuándo es más importante que el qué. Analistas señalan coincidencias llamativas, tensiones internacionales crecientes, la amenaza de ataque a Irán, crisis políticas en Europa, cierto enfrentamiento entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, filtraciones judiciales sensibles en élites globales, caso Epstein. Y justo en ese contexto aparece la narrativa extraterrestre. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear una teoría. La desclasificación no sería revelación, sería estrategia. Una demolición controlada de la realidad anterior para instalar una nueva. No se trata de ocultar información, se trata de administrarla. Según esta hipótesis, existiría un calendario implícito. 2026, fase de aceptación. El fenómeno deja de ser conspiración y entra en discurso oficial.
2028. Fase científica. Academia, cultura y entretenimiento lo normalizan. Comenzará todo con la película de Spielberg de El día de la revelación, que se va a estrenar en 2026. 2030. Nuevo paradigma. Un cambio global de sistemas políticos y económicos justificado por una realidad superior. ¿Orientado todo a un gobierno mundial unificado? ¿Suena extremo? Tal vez. La historia demuestra algo inquietante. Los cambios que transforman civilizaciones siempre empiezan pareciendo imposibles y terminan pareciendo inevitables. En mi opinión, tal vez el misterio no sea si existe inteligencia no humana. Tal vez el misterio sea quién decide cuándo lo sabemos. Porque cuando una verdad pasa décadas oculta y de repente se revela cuidadosamente, no solo cambia de información, cambia la conciencia colectiva. La gran revelación que nos prometen seguramente se refiere, a corto plazo, a la evidencia de la existencia de vida microbiana en Marte, la Luna o en algún exoplaneta. Tal vez el verdadero fenómeno no esté en el cielo, sino en cómo cambia nuestra mente cuando alguien redefine lo que creemos real. Quizá solamente se trata de manipular nuestra conciencia para orientarla poco a poco hacia la nueva realidad que nos quieren imponer. Así que ahora te pregunto, si la realidad está siendo revelada paso a paso, ¿la estás descubriendo? ¿O te la están entregando ya interpretada? Déjame tu teoría en comentarios. Suscríbete si quieres análisis que los medios no explican. Y recuerda, la información es poder, pero entenderla es libertad.